¿Cómo estás, abogado? Bienvenido. ¿Qué tal, Cassandra? ¿Cómo Bien, estás? tanto Muy bien, tiempo. ¿verdad? La verdad que ¿Qué tal todo? bien, bien. Ya no me acordaba cómo llegar a la radio. Sí, no, ¿Verdad? Hace mucho tiempo que no estabas viniendo. súper bien, sí. Y ahora me dijo Luis que estamos Ah. todos los miércoles. Sí, Todos vamos los a estar miércoles. todos los miércoles, pero Para por mis ahí, fans. ahí basta. De por ahí volví a traer los martes, no sabemos lo que va a pasar, Bueno, pero dale. por el momento los miércoles, mitad de Ok, semana, día sándwich. sí. Abogado, hoy vamos a hablar de la jubilación. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que realmente la gente se empieza a preocupar recién. A los 50. Ahí, a esa edad, sí. Cuando uno es joven dice, nah, ¿qué es mi jubilación? La verdad que es algo bastante importante. Y como escuché que dijiste, hablar un poco en cristiano, ¿verdad? Mm. Porque hay cosas muy técnicas que de repente uno Sí. se pierde. Lo bueno es que actualmente hay muchas facilidades en lo que son las informaciones, principalmente de nuestro principal seguro, que es el Ujú, IPS, ¿verdad? ujú. Porque también existen otras cajas aportantes, ¿verdad? Que Sí, pero son privadas. no solamente privadas, están el tema de los funcionarios de la AN, Ah, de Itaipú, de los bancos. no sabía. Bueno, existen aproximadamente 8 o 9 Ah, aproximadamente, mira. porque mira que vos puedes ser pluriaportante, o sea, A la vos puedes pinta. aportar en dos cajas y todo eso se suma después para tu jubilación. Jo. Pero no quiero complicarle un poco a la gente con eso, quiero ir a Ujú, lo principal, ujú. que es la jubilación por el IPS, ¿verdad? Que es lo Ajá. que la mayoría, digamos que al iniciar cuando se conformó el IPS, estableció solamente para los trabajadores dependientes Ujú, y dejó afuera a una gran población que mm. son los famosos trabajadores Las independientes, ¿verdad? noisas. Sí, los que buscan de repente por fuera del sistema de la dependencia Claro. tener un beneficio, ¿verdad? O los que nunca lograron tener el laburo dependiente. Viste que Eh, a veces sí. pasan cosas en la vida y a uno le cuesta y se queda como profesional independiente por siempre. Exactamente. El IPS actualmente establece dos opciones. La Ujú, primera, que es la que todos conocemos, es la del trabajador dependiente, ujú, en el cual un porcentaje de tu salario aportas vos y otro porcentaje lo establece, lo aporta la patronal, ujú, ¿verdad? Y con eso uno va acumulando para su jubilación. ujú. Y después está por el otro lado, que es el aporte del profesional independiente, que podemos hacerlo vos, yo, donde Mm, podemos aportar al IPS, pero al solo objetivo jubilatorio. Es decir, si yo hoy voy y gestiono, y aparte también es voluntario, esa es la diferencia, que en la parte de los dependientes es obligatorio. obligatorio. Si yo hoy voy y aporto al IPS, yo solamente voy aportando para mi jubilación. No, vos no te podés ir a Yo consultar a no tengo IPS. ningún tipo de beneficio sanitario, o sea, yo no puedo ir a consultar. Entonces, esa es la diferencia. Y como te dije, hay mucha gente se preocupa recién cuando es ya de edad Sí. o cuando tiene una emergencia, porque volvemos a lo que una vez te había dicho cuando hablamos de lo laboral. Muchas veces por ignorancia, muchas veces por necesidad, muchas veces por aprovechamiento también de los patronales que Mm, a fin de evitar dar ese mm. 16,5%, le invitan a los trabajadores a no tener IPS, ¿verdad? Mm. A pesar de que, como les dije, es obligatorio. En ocasiones a veces los propios trabajadores te piden también, no, yo no quiero IPS. Sí, eso también, y como te digo, eso de repente va mezclado entre ignorancia y Mm, necesidad del ujú, trabajador. Porque creo que te había comentado una vez, muchos ujú. trabajadores renuncian a su IPS para evitar que casas comerciales les demanden o les descuenten su salario y demás, ¿verdad? Ah, mira. Sí, es una práctica común lastimosamente, ¿verdad? En donde las casas comerciales hacen seguimiento de los morosos a través del Mm, IPS, ¿verdad? mira, un Porque se poco no puede acceder. sabía eso. Sí, y muchas veces hay empresas con las que yo trabajo en las que llegan embargos de salario y los trabajadores deciden renunciar. Mm, O te dicen, sacame de IPS. Y la verdad que yo no te puedo sacar nomás de IPS. O sea, si te voy a claro. sacar, te tengo que sacar de la empresa, ¿verdad? Ujú. Bueno, vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué es la jubilación? La jubilación es un beneficio que se recibe por el aporte a través del tiempo de Ujú. sumas de dinero que forman parte de lo que es el salario que recibe el trabajador o el aportante, ¿verdad? Ujú. El IPS recibe en total 25,5%, dividido de esta forma. 9% lo da el trabajador Ujú. y 16,5% el empleador.
En total, el IPS del empleador recibe el 14%, porque 1% va al Ministerio del Trabajo y 1,5% al Ministerio de Salud. O sea, Dios es una mío. división bastante importante, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿qué conlleva el aporte al IPS? Yo como trabajador dependiente, como cualquier trabajador de cualquier empresa, yo tengo el beneficio de la acumulación de mi salario y mis aportes y también el beneficio sanitario, es decir, recibir el beneficio de una consulta médica o de una emergencia médica. Y acá es importante también diferenciar dos cosas. Consulta médica, no sé, me voy a un neumólogo, psicólogo, lo que sea, yo necesariamente tengo que tener 6 meses de aporte como mínimo. Pero para una emergencia, o sea, para el caso de una urgencia, es desde el día 1. O sea, desde el día 1 que yo estoy asegurado, yo ya recibo eso. Ahora, con respecto a las preguntas más comunes, ¿cuánto es lo que yo tengo que aportar y cuánto tiempo es lo que tengo que trabajar para poder jubilarme, ¿verdad? La ley establece que en el caso del IPS exclusivamente, tenés que haber cumplido, o sea, tenés 3 opciones. Tenés que haber cumplido 55 años de edad y 30 años de aporte. Puedes tener 60 años de edad y 25 años de aporte. ¿Y no te jubilas? No, y a partir de ahí tenés el beneficio ya de jubilarte con todo el porcentaje, o sea, todo lo que Porque tiene conlleva. 30 años de aporte, pues te dice. Claro. ¿Y qué pasa si no cumplís y tenés 60, pero no cumpliste con los años de aporte? Pero es que voy a llegar a eso. Bueno, perdón. No, espera. Perdón, pero me caigo. Quiero terminar los 3. 55 años de aporte, de edad, perdón, y 30 años de aporte, 55 de edad, 25 de aporte, 65 de edad y 15 de aporte. Esos son los porcentajes que te permiten ya iniciar un proceso de jubilación ante el IPS. Independientemente a los años de aporte y la edad, lo que se establece es un cuadro porcentual de lo que vos vas recibiendo como beneficio, teniéndose en cuenta, ¿verdad? La cantidad de aporte que vos vas recibiendo. ¿Qué es lo que vos me dijiste recién? Yo tengo ya, por ejemplo, 55 años de edad, pero tengo solamente 25 años de aporte. ¿Puedo jubilarme? Puedo jubilarme por la edad, pero no voy a poder jubilarme por los años de aporte. Si yo quiero recibir la totalidad de mi beneficio, necesariamente tengo que aportar 30 años. O sea, tenés que trabajar 5 años más. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Puedes trabajar 5 años más hasta completar. Y aumentás 4% anual de tu beneficio, de tu retención, por los años que vos vas trabajando. Para que vos puedas llegar al total de los 100%. O sea, 100% es tipo 100% tu último sueldo. Sí, por ejemplo, acá justamente anoté algunas cositas para poder leer. Si la persona que se va a jubilar tiene 60 años de edad y tiene 25 años de aporte, que es una de las opciones, tiene el 100% del promedio de los últimos 36 meses. O sea, si yo en los últimos 36 meses saco un promedio de salario de 6 millones de guaraníes, 6 millones de guaraníes va a ser mi jubilación. Que si bien no la voy a recibir íntegra, porque acá es importante destacarle a la gente, el jubilado mantiene el beneficio de la salud. Y ese beneficio que él recibe se extiende a su cónyuge o pareja, a sus hijos y tácitamente, aunque no está en la ley, también a sus padres. ¿Por qué? Porque una persona de 60 años o de 55 años puede tener todavía a sus padres vivos. Entonces también. Pero es importante, ¿por qué le digo que no es íntegro lo que recibe? Porque se le descuenta un 6% mensual para el beneficio de la salud, ¿verdad? Entonces, acá es otra cosa que esto da pie a otra cosa. Si Déjame esa cosita para después. Vamos a escuchar un tema porque, viste, acá empezamos y nos vamos de tan interesante que es. Bueno, estábamos hablando de la jubilación, estábamos hablando de la cantidad de tiempo que uno tiene que aportar, la edad que tiene que tener para poder acceder a ese sueldo promediado en los últimos 36 meses de aporte. Pero yo te hice una consulta y hay otro temita también a tener en cuenta. Si ¿qué era que me preguntaste? Yo te pregunté qué pasa cuando vos
no cumplís con los años, pero tenés la edad No. para jubilarte. Claro, en ese caso, si vos tenés la edad, pero no cumplís todavía con los años de aporte, vos podés jubilarte de manera con un porcentaje. Existe una tabla que establece el IPS, que establece los porcentajes de acuerdo a los años de aporte y la edad que vos tenés, ¿verdad? Entonces, las opciones que yo te di, que es 55 y 30, 60 y 25, 65 y 15, es, digamos, lo que uno debe cumplir sí o sí para iniciar los trámites de jubilación, ¿verdad? Y si, por ejemplo, yo no llego en uno de los dos, puedo continuar para poder tratar de llegar. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha gente que desde joven ya tiene IPS y muy joven llega a la edad, o sea, rápidamente llega a los años de aporte, pero no tiene todavía la edad, ¿verdad? O si no... Ya me estoy riendo acá un mensaje, pues justo cuando yo le preguntaba a Luis Fer de que íbamos a estar hablando hoy, le dije, ay, qué gusto, yo me quiero jubilar ya en 10 años, ¿verdad? Ya me quiero yo me quiero dar a mí misma la jubilación dentro de 10 años. Y me escribe un oyente, es muy simpático lo que dice, es una oyente, porque dice, yo aporto desde los 18 años, justito lo que acabas de decir y llega su mensaje. A los 48 ya voy a tener 30 años de aporte. ¿Me puedo ya jubilar? No, todavía no, porque no tenés todavía la edad para hacerlo. Se tiene que cumplir con la edad. Sí, se tiene. O porque si no, el porcentaje es muy bajo, pues. El porcentaje, o sea, imagínate 30 años de aporte y que te agarren, no sé, el 60% de tus aportes de los últimos 36 meses como una jubilación. Entonces, ella por su edad, la verdad que yo particularmente ahora nomás que estoy viendo todo esto, yo creo que este tema da inclusive para un programa más, porque también qué pasa si yo me jubilo. ¿Yo puedo seguir trabajando en relación de dependencia? Sí, puedo hacerlo, ¿verdad? Y quiero que me preguntes, ¿vos podés retirar tus aportes si no te querés jubilar? ¿Se puede retirar los aportes si no te jubilas? No puedes retirar. En IPS no, ¿verdad? En IPS no puedes retirar. Porque hay otros... Sí, en la caja bancaria eso sí, por ejemplo. Perdés el beneficio del tema de la jubilación, pero podés retirar los aportes. También está el tema de hay una acción de inconstitucionalidad que necesariamente tenés que hacer para poder retirar cuando tenés menos de 10 años de antigüedad dentro de la caja. Pero ya nos estamos yendo por otro lado. A lo que voy nomás también es, vos como aportante en el IPS, muchas veces pasa que te vas y decís, bueno, yo tengo 60 años y según tus cálculos ya hice 25 años de aporte. Te vas al IPS y te dicen, no, espera, mira que te faltan 5 años de aporte. Pero ¿y por qué? No, porque en el año tal tu empresa no aportó. O a mí en los últimos 2 años me estuvieron descontando, pero la empresa nunca aportó al IPS, ¿verdad? Tenés ahí varias opciones. La ley también te permite, o el IPS te permite que vos de motus propio pagues hasta 1 año. Vos podés pagar 1 año de tu IPS, ¿verdad? Para poder adelantar. Lo que ya no podés hacer es más de 1 año. Cuando te faltan, por ejemplo, para poder iniciar los trámites de jubilación. También existen acciones laborales judiciales en las cuales uno puede exigirle a la patronal lo que es la equiparación de aportes al IPS. Es decir, yo trabajé 15 años y vos aportaste por mí 2 años nomás. Y por esa razón yo no me estoy pudiendo jubilar. Entonces vos podés iniciar acciones judiciales donde hace poquito hubo un fallo histórico en la cual un juzgado laboral condenó a la Conmebol a que aporte por 25 años a un trabajador. No recuerdo bien el monto, pero era una fortuna. Madre mía. Al IPS para que el señor se pueda recibir el beneficio de la jubilación. Después tenemos la jubilación, ya sea por por vejez, más de 65 años, y por una invalidez, ¿verdad? Por ejemplo, a consecuencia de un accidente laboral. Ahora, para que vos puedas acceder a una jubilación de invalidez, por lo menos tenés que tener 3 años de aporte. O sea, si vos tenés menos de eso, no corresponde. Eso ya irías con la patronal. Y también tenés que superar al menos 6 meses de reposo. Y a partir de ahí, es todo un proceso. La verdad que es muy burocrático. Mega engorroso se nota que es donde gestionar tenés, la jubilation. Donde tenés que, por ejemplo, en el caso de un accidente laboral, ya sea en el propio trabajo o un accidente in itinere, vos tenés que... Amo esa palabra, in itinere. Bueno, accidente in itinere se le denomina a lo ocurrido camino al trabajo o al salir del... Creo que una vez te había dicho, que es 1 hora después, 1 hora antes. Y dentro del trayecto de tu casa al trabajo. Entonces, eso se considera accidente laboral. Tenés un reposo de más de 6 meses. Se hace lo que se establece como una junta médica
Y la junta médica debe realizar una evaluación y debe establecer un diagnóstico médico que diga Cassandra Frutos ya no puede trabajar, por lo cual ella puede acceder al beneficio de la jubilación. También esta jubilación puede ser provisoria, es decir, vos tenés una incapacidad temporal, por lo cual vas a acceder a la jubilación y estás, por ejemplo, 1, 2 o 3 años, se te vuelve a hacer una evaluación y se busca la reinserción laboral. Ejemplo, Dios no quiera, yo pierdo un brazo trabajando. Bueno, entonces se me hace la junta médica y establecen que yo puedo trabajar de acá a 2 años o en un año en otra actividad que no era la que yo hice por la cual me ocurrió el accidente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que se hace es una jubilación provisoria. Si yo definitivamente ya no puedo seguir laborando, lo que pasa es que se establece ya una jubilación definitiva estableciendo un porcentaje, nunca el 100%. Tengo otra consultita que llegó también acá atrás, de la misma oyente. Si al llegar a los 30 años de aporte ya no sigo aportando, ya no trabajo y aporto IPS, ¿qué pasa de mis aportes de 30 años? Si ella ya no aporta ni IPS. Así dice, si llego a los 30 años de aporte. Sí. Tipo a los 48 años esta oyente así dice, bueno, yo no voy a otra cosa. No, eso siempre queda ahí. Vos podés, en el caso de la oyente, por ejemplo, aportó 25 años hasta el año 2005. Después, en el año 2005, decide emprender ella independiente. Y después de 10 años, 12 años, dice, voy a entrar en una empresa otra vez, van a volver a aportar por mí. Se sigue acumulando. Ya serían 31 años de aporte cuando vuelva a cumplir un año de antigüedad en su empresa. Los aportes siempre se acumulan e inclusive se acumulan aportes jubilatorios por convenios internacionales en otros países. Hay gente que se jubila por aportes que inició, por ejemplo, en la Argentina o inició en España, y cuando llega a acumulado con lo que aportó acá, tiene que iniciar ante el IPS el trámite de jubilación. Mira. Yo sé que mucha gente, si es que es gente que ya se jubiló o que está en trámite de jubilación, también pueden confirmar que de repente hay muchos atrasos con el tema de IPS, con Hacienda. Entonces, de repente, en el caso particular de mi madre, yo recuerdo que ella anduvo mucho detrás para que pueda cobrar, ¿verdad? Si bien después cobra todo retroactivo, igual todo lo que pasa. El tiempo que pasa es de repente un poco argel. Y cuando yo le comenté a un colega que iba a hablar de esto, me dijo, mira, mi vieja es docente. Es algo totalmente diferente. Eso también la gente tiene que saber. El trámite de jubilación para un docente es diferente otra vez, porque tenés que ver lo que son en el tema, por ejemplo, del Ministerio de Educación, lo que son docentes, lo que son administrativos, y el tema de los años y los montos son diferentes de acuerdo a cada uno. La verdad que es ese es para otro. Acá llegó un audio también. Dale. Hola, Cas. Una consulta para el doctor. Viste que yo trabajé 10 años en una empresa, ¿verdad? Y estuve pagando IPS. Y hace un año me liquidaron porque llegué a los 10 años, ¿verdad? Y supuestamente no me pudieron más contratar. ¿Cómo queda así mi IPS entonces? Bueno, su IPS se mantiene con los aportes que hizo la empresa. Lo que pasa es que si hay un corte en la relación laboral, evidentemente la empresa le habrá dado de baja en el IPS. Él ya no tiene el beneficio sanitario, pero los años que él aportó siguen estando ahí. ¿Y qué pasa con ese aporte que se queda ahí? ¿Uno puede recuperar? No, se queda ahí. A eso es lo que voy. Me pasó con un cliente, por ejemplo, que tuvieron un problema administrativo y durante un año no aportaron IPS por los trabajadores. Cuando ese problema se solucionó, ellos solicitaron un fraccionamiento de pago y la empresa estuvo activa de vuelta. Es decir, a ver, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Yo, por vos, Cassandra, en el año 2019 no aporté, pero vos estás desde el 2017. En el año 2021 yo soluciono este problema y todo el año 2019 que no pagué por vos, le pido al IPS fraccionar. Es decir, déjame yo pago una entrega y vos activame otra vez el IPS. Ok, te dice. Me activa el IPS y vos desde el 2023, desde hoy, vos ya estás activa. Pero tus años de aporte todavía no están al día porque el 2019 yo estoy pagando a cuotas. Estoy pagando a cuotas. Es una opción. Puede ser por fallutero, pero puede ser también por otros problemas. Bueno, entonces
Ocurrió con muchas empresas por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Cassandra, vos dentro de un año ya vas a estar con el 100% de tus aportes al día, porque yo ya estuve pagando a cuotas. O sea, vos tenés activo el beneficio, vos podés ir a consultar y yo estoy acumulando. Si yo pagué a cuotas en el 2019, pero vos te vas a jubilar recién en el 2032, ese pago de cuotas del 2019 no afecta al monto. ¿Por qué? Porque los últimos 36 meses nomás se tienen en cuenta para el monto jubilatorio. Es lo que importa. En el caso del oyente, si él trabajó 10 años en X empresa, le dieron de baja y de acá a 2 años él vuelve a trabajar en otra empresa y empieza a aportar, él no es que empieza de cero otra vez, él empieza desde el monto que se quedó. Y eso da pie a otra cosa. IPS hace poquito eliminó lo que se denomina como pluriaportante. Yo podía trabajar a la mañana, no sé, acá en Urbana y tengo IPS. Y a la tarde trabajo en un supermercado y tengo IPS. Entonces lo que hacía IPS antes era prorratear de los dos. Pero ahora ambas patronales deben pagar la totalidad del salario y la totalidad del aporte. No, pero para el trabajador es mucho más beneficioso también. Claro, pero los patronales sí. Sí, pero Última consultita, Doc, porque nos quedamos sin tiempo. Y yo le quiero pedir a Luis para continuar este tema el otro Sí, miércoles. porque está muy interesante y porque hay muchas consultas que no vamos a poder responder al aire. Último, ¿cómo se puede averiguar cuántos aportes uno tiene? ¿Existe una página web, algo para entrar y ver? Si es de IPS, si ustedes son beneficiarios, pueden entrar hay una app que se llama Mi IPS. Que, o sea, solamente el beneficiario puede gestionar a través del correo o a través de la misma página o del WhatsApp que aparece en la página para que le habiliten su PIN y él puede ver. Pero es importante, todo está digitalizado desde el 2000 hacia arriba. Si vos tenés aporte del 2000 hacia abajo, tenés que necesariamente ir hasta aporte obrero patronal, que queda Nuestra Señora y Herrera, en la esquina mismo. O sea que vos te vas porque eso hasta sabes la ubicación de memoria. Y más te puedo decir, control aportante es tercer piso. Ahí está. Mira. Tercer piso, control aportante. Para que tengan en cuenta Nuestra Señora y Herrera. Nuestra Señora y Herrera, al lado mismo del Ministerio Público, en la esquina mismo. Ahí está, tercer piso, control aportante. Abogado, ¿cómo puede hacer la gente para contactar contigo? Estoy como @Oscar Godoy Abogado en Instagram. Ahí están, para que puedan seguirle, hacerle sus consultas, pero las consultas no son gratis, gente. Gratis, sí. Se cobran, ¿sabes bien? No, es fácil saber y entender todo esto.